A partir de 1810 comienza para estos territorios la etapa independiente en relación al colonialismo español. Pero no se forma automáticamente o rápidamente el Estado Nacional Argentino, lo que después fue nuestra República Argentina con un Estado ya formado, sino que va a tardar 70 años en que eso ocurra. Podemos dividir etapa de la formación del Estado Nacional en tres periodos. Por un lado, la primera década revolucionaria, que va de 1810 a 1820. Luego, una etapa que podríamos denominar de fragmentación, de localismo, de provincialismo, que irá desde 1820 hasta 1852. En la primera etapa, en la primera década revolucionaria, los gobiernos van a tener un pretendido sentido nacional. Cada uno de esos gobiernos, primera junta, junta grande, primero y segundo triunvirato y los directorios, van a intentar representar a cada una de las partes, a cada una de las provincias que existían entonces, que no son las mismas que existen hoy en la actualidad. En esa etapa se va a consolidar la etapa de la guerra por la independencia, a partir de muchos intentos de organizar el país en torno a una constitución que va a ser motivo de disputa durante muchas décadas en nuestro país. La primera década revolucionaria va a estar signada por las campañas de San Martín, por ejemplo, que van a terminar por independizar estas tierras, y no solamente estas tierras argentinas, sino también en otros territorios que van a ser otros países en Sudamérica. En esta etapa va a concluir, allá por 1820, con la disolución de estos gobiernos pretendidamente nacionales y el comienzo de la etapa provincial, donde cada una de las provincias va a ser independiente unas de otras y van a ser gobernadas por las clases dominantes de cada una de esas provincias. Se va a militarizar ese sector dominante y se van a conocer como caudillos. En esta etapa va a haber dos disputas puntualmente. Una de tipo política, que está vinculada a cómo va a organizarse ese Estado, este nuevo Estado, esta nueva configuración. Y en ese sentido va a tener dos corrientes muy importantes. Por un lado va a estar el pensamiento centralista, que básicamente van a defender muchas personas del puerto de Buenos Aires y que sostenía que la organización institucional del país, la organización política, debía estar centralizada en un gobierno central que decidiera sobre el resto de las partes, el resto de las provincias. Este pensamiento llamado unitarismo estuvo plasmado en varias de las constituciones que justamente fueron rechazadas. La primera, la constitución que se inicia allá por 1816 y que termina en 1819, es de corte unitaria y por lo tanto fue rechazada por el resto de las provincias, así como también la constitución que en la década del 20 va a dictar otra asamblea constituyente con el poderío de Rivadavia de Buenos Aires y que también va a ser unitaria y también va a ser rechazada, esta vez ya no solamente por las provincias, sino sobre todo por la provincia de Buenos Aires, ya que le sacaba a Buenos Aires el puerto, a la provincia de Buenos Aires, el puerto de salida para las exportaciones e importaciones. Por otro lado va a estar el pensamiento federal, que básicamente es defensor de la autonomía de las provincias, luego de mucho tiempo de estar sometidos al yugo español. Había una fuerte necesidad de cada una de las provincias de poder tomar sus propias decisiones. Esta corriente se llamó federal. La otra fuente de disputas era la política económica y sobre todo la política comercial. Por un lado,
Buenos Aires defendía el libre cambio, es decir, no poner trabas a la exportación e importación de productos, sobre todo de Inglaterra. Y por otro lado, estaban los proteccionistas que justamente, a pesar de que sus producciones eran más simples que las inglesas, estas provincias, por ejemplo los ponchos catamarqueños o los vinos de Cuyo, necesitaban del proteccionismo para, de alguna manera, poder defender sus manufacturas provinciales o regionales. Todos estos años, las provincias, como dijimos, se mantuvieron independientes unas a otras y estas disputas de las que hablábamos generaron muchas guerras civiles entre las distintas provincias o entre miembros de las distintas facciones en una misma provincia. Eso sucedió en casi todas las provincias existentes por entonces, hasta que apareció la figura de Juan Manuel de Rosas, que se hizo con la gobernación de Buenos Aires y que, a partir de su poder económico como hacendado, ganadero y sus ejércitos, pudo de alguna manera imponerse al resto de las provincias, y éstas le delegaron las relaciones exteriores de cada una de las provincias. Esta organización política por muchos años fue confederal, es decir, no fue ni federal ni unitaria, sino que cada una de las provincias eran absolutamente independientes y la organización se fue rigiendo por tratados bilaterales o multilaterales entre las provincias. Hasta que Juan Manuel de Rosas es derrotado por parte de su bando, ya que él era federal, pero de alguna manera defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, y va a ser derrocado por sus mismas fuerzas federales al mando de Urquiza, inaugurando una etapa de 10 años donde Buenos Aires y el resto del país estuvieron divididos. Estuvieron divididos porque a la caída de Rosas, finalmente se va a dictar una constitución tan esperada, tan requerida y tan demorada por Juan Manuel de Rosas. Y en esa constitución, como cada una de las provincias va a tener una igual representación, Buenos Aires la rechaza, además de otros factores, como por ejemplo que Buenos Aires no quería compartir las rentas de la aduana, que hacía de Buenos Aires una provincia autosostenida económicamente. Para hablar de la formación y consolidación del Estado Nacional Argentino, hay que reconocer en primera medida que no fue un proceso pacífico y no fue solamente sostenido por la convicción de hacer una nación en términos simbólicos y demás, sino que fue motivada por intereses económicos regionales. En cada una de las provincias había una clase dominante que además defendía la producción de sus propias provincias. A partir de 1862, con la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, comienza la definitiva consolidación del Estado Nacional Argentino. Y esto se da básicamente porque, para que exista una autoridad que sea respetada por cada una de sus partes, en este caso las provincias, se tiene que centralizar la autoridad política y debe ser aceptada esa autoridad por el resto, de las provincias. En ese sentido, a partir de 1862, lo que va a suceder en este territorio va a ser la centralización de esa autoridad política mediante mecanismos muy claros. Por ejemplo, la formación de un ejército nacional que va a superar a lo de los ejércitos provinciales y que va a ser aceptada como la fuerza monopolizadora de la violencia en este país. Y por otro lado, la acuñación de una moneda nacional, por ejemplo, y fundamentalmente el pacto que comenzó a haber entre las distintas clases dominantes de cada una de las provincias, que por la fuerza, y ahí se utilizó el ejército, o por acuerdos comerciales, económicos, adhirieron a esta autoridad central. Hay que decir que la formación del Estado Nacional está
íntimamente relacionada con el modelo económico que se estaba imponiendo en el país, que estaba vinculada a la agroexportación de productos primarios, en la cual claramente Buenos Aires tenía una mayor participación. Por lo tanto, la centralización de la autoridad política estuvo muy vinculada a la satisfacción de los intereses económicos regionales de los grandes terratenientes y comerciantes de exportación.